Pues a la hora de comenzar una nueva entrega de los perfiles valdepeñeros, pues les damos la bienvenida. Y esta semana nuestro invitado es Agustín López García, tornero y fresador ya jubilado, muy conocido, que desarrolló su labor profesional en los antiguos talleres López Talo. Y con él vamos a hablar, bueno, pues además de una curiosidad, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte, la habilidad que tiene. Y hasta ese momento pues no lo vamos a desvelar. Agustín López García, gracias por dejarnos compartir contigo este perfil valdepeñero y por cedernos tu domicilio para realizar este reportaje. Gracias a vosotros, hombre, por tener la delicadeza de acordaros de mí y de venir por aquí, por vuestra casa. Muchas gracias. Naces en Valdepeñas en el año 1948. Sí. ¿Y en qué zona de Valdepeñas? Bueno, pues nosotros nacimos en la zona, en la calle, lo que se llamaba siempre la calle Ancha, hoy es 6 de junio, y la casa concretamente era el 116, que esta casa actualmente la tiene Quintana, es donde tocan y cantan. Ah, la Peña La Soleá. Fíjate, allí hemos hecho varios perfiles, incluso cabría posibilidad de que el siguiente a ti fuera también allí. Pues no estaría mal, y te voy a decir, Ángel, ¿por qué? Porque resulta de que, bueno, ahora más adelante te explicaré, allí nacimos toda una familia, y estuvimos ya hasta cierta edad toda la familia. Lo que pasaba entonces, abuelas, abuelos, tíos solteros, primos, hermanos, todos estábamos allí en esa casa, en la calle 6 de junio 116. Que le tengo yo una añoranza porque viví allí mi niñez, claro, en la Virgen la Cabeza, efectivamente, todo aquello, la higuerilla, todo el estanco de la Gorita, el estanco de la Gorita. ¿Y qué recuerdos tienes de cómo estaba por aquel entonces el barrio? Porque estuvimos hablando entre otros con Miguel Cuartero, que también estuvo por allí algunos años, y dice que bueno, y con Paco Ferrón, que como es natural aquello ya no es ni lo que era. Totalmente cambiado. Yo los recuerdos que puedo tener de aquellos, Ángeles, que entonces la carretera general de Madrid-Cádiz pasaba por allí, por la puerta de casa, y entonces los críos, pues claro, pues como siempre pasaba en aquellas alturas, jugando en la calle. Y las abuelas cuidan niños que a estos niños un día los pilla un camión y los mata. Entonces los camiones tenían, yo creo que hasta las ruedas cuadradas, pero bueno, que eran aquellos tiempos. Es una esta que tengo de jugar por allí, la huerta de Canene, que me iba con mi tío allí a sentarme en la alberca y nos pegábamos allí todos los días buenos, allí sentados tomando el sol, la trilladora, lo que llamaban el ventorro, que entonces vivía allí familias un poco más marginadas, estaban desplazadas, familias de Valdepeñas, que eran los que vivían, en fin, toda aquella parte la conozco pues perfectamente. ¿Y el primer paso hacia un colegio, dónde lo das? El primer paso que di hacia un colegio fue al Sagrado Corazón, enfrente del convento Trinitarios, con don Manuel Crespo. Y bueno, pues allí empecé mis estudios primarios de pequeño. Tenía yo entonces pues esa edad de 6 años por ahí. Lo habitual de la época. Empecé a ir allí. ¿Y ahí cuánto tiempo permaneces, Agustín? Pues ahí estuve hasta los 10 años. Hasta los 10 años, que ya me voy a trabajar al taller con mi padre y mi tío. Y entonces resulta de que, por no seguir perdiendo el colegio, iba al mismo colegio, pero por las noches. Por la noche, que también don Manuel daba clases nocturnas. También daba clases nocturnas, don Manuel. Bueno, pues entonces, como ya te has incorporado al trabajo con 10 años, háblanos de la etapa profesional de tu padre Juan Antonio, de tu tío Blas, que fundaron la empresa Juan Antonio López, si no estoy mal informado. Y su hermano. Exactamente. Y estaba dedicada a, inicialmente, reparación de vehículos. Correcto, reparación de vehículos. Vamos a ver, Ángel, en esto tengo que hacer un pequeño inciso. Esta empresa la montan los dos hermanos, porque cuando... Juan Antonio y Blas. Juan Antonio y Blas López. Tu padre y tu tío respectivamente. Exactamente. Cuando terminó la guerra del año 36, mi padre viene a Valdepeñas después de la guerra, y entonces mi tío Blas estaba en unos talleres en Sevilla. Pero perdona, ¿eran de Valdepeñas tanto tu padre como tu tío? Sí, vale.
Pasa que se incorpora después de la Guerra Civil. Correcto. Y entonces mi padre a mi tío lo llama, le escribe una carta diciéndole que tiene idea de montar un negocio en Valdepeñas de mecánico, puesto que él ya era antes, y entonces pues si él se quiere venir de Sevilla aquí y lo montan. Allí que estaba Blas trabajando. Allí estaba Blas en Sevilla, mi tío en Sevilla. Blas. En el ejército, en los talleres del aire del ejército. Del ejército, ya. Y entonces mi tío Blas, Ángel, se viene a Valdepeñas y montan el taller. Bueno, como los principios para nadie son buenos y más en aquellos años, pues tenían muy poco que hacer. Pues hacer la llave de una portada, eso no daba para que comiéramos toda la familia que éramos. Efectivamente. Mira por dónde ocurrió casi un milagro, pues que resulta de que vino una empresa a Valdepeñas que se llamaba Uriarte y compañía y viene a dragar el río Jabalón, en aquellos años. Y esta empresa empieza a meterle trabajos a ellos. Esta empresa le empieza a meter trabajo de máquinas, de excavadoras, de tal, de cual. Y te puedo decir de que de tantísimo trabajo como empezó a entrar, ellos casi no iban a casa, dormían en el taller. ¡Qué barbaridad! Dormían en el taller unas horas y en cuanto se reponían un poco volvían a empezar otra vez. Y así vamos transcurriendo la historia. Empresa ubicada... ellos primeramente aquí en lo que es está actualmente donde está el pasaje de San Marcos. Ahí. Y desde ahí luego ya se van a Travesía Unión, a Travesía Unión 16. Ya compraron una nave un poquito mayor y ya. Sí, porque debido a los trabajos en el río se les queda pequeña. Ya, claro, ellos no podían ahí moverse, no tenían movilidad, no tenían espacio. Entonces la reparación de vehículos, ¿en qué momento llega? Se pasó esta época y ya se acabó el trabajo en Jabalón. Dragados y tal. Bueno, ellos también, aparte de eso, habían cogido una experiencia sobre máquinas, en reparaciones y tal, y entonces cogen y empiezan a meterse con la reparación de automóviles, sobre todo camiones y agricultura, tractores. Entonces, pues la flota que había aquí en Valdepeñas de camiones, de todas las bodegas, o otros que eran particulares, te voy a citar Primitivo, Calatayud, Vega, todos los camiones... Transportistas, se reparaban allí. Y ya para esas fechas, yo ya estaba, si no de lleno metido en el taller, casi, ya para esas fechas. Y te estoy hablando que empecé, o sea, con los 10 años, yo empecé allí a trabajar en el taller. ¿Todavía en San Marcos? Ya en Travesía Unión. Ya en Travesía Unión, directamente ya a Travesía Unión. En Travesía Unión. Entonces se especializan, por lo que me estás diciendo, en vehículos de transporte. ¿Y cuándo llega el momento de la maquinaria vinícola y por qué? Bueno, vamos a ver, mira. En un momento determinado, Valdepeñas lo sabemos todos, que era un gran negocio el del vino, en cosecheros, en exportadores, tal y cual. Pero le faltaba siempre el empujón de modernizar esa maquinaria, de actualizarse, porque siempre, de hecho, nosotros después, te lo diré, íbamos casi todos los años a Rioja y veíamos el desfase que había de La Mancha a Rioja en cuanto... ¿Allí iban más avanzados? Sí, pero por el orden nos sacan de esos 8 o 10 años, Y mira por dónde, pues mi padre y mi tío ven, digamos, esa visión comercial y dicen, oye, esto es una cosa que va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que... Ese era el futuro. De estar preparados, correcto. Entonces se ponen de acuerdo con una empresa de Alcoy que eran fabricantes de maquinaria vinícola y se hacen representantes en Valdepeñas. Se hacen representantes en Valdepeñas y aquello fue pues una eclosión porque todos los bodegueros, que entonces habían gente además adinerada, que querían que sus negocios florecieran y se pusieran al día, pues empiezan a invertir en máquinas. Ángel, y las bodegas de Valdepeñas, pues entre la aportación del taller donde se empiezan a reformar estas bodegas,
empezamos a hacer unas reformas tremendas en todas las bodegas punteras y no punteras, porque es que hasta una simple familia, acostumbradas a las prensas antiguas, aquellas del barrón, del otro, el otro, se compraban una prensa, una prensa eléctrica horizontal que la metían hasta en el comedor de comer de su casa, la metían para allí prensar su vino, ¿sabes? Y claro, se empezaron a vender máquinas. La fábrica, te digo, Ángel, hubo un año, no sé qué año fue, que no daba abasto el fabricante a producir lo que el mercado requería. ¡Qué barbaridad! Esto es una cosa en cuanto a lo que era la multuración de la uva. Pero luego, Ángel, pasamos a otro tema que viene seguido, que es el del embotellado, el mundo del embotellado. Esos patios llenos de chicas, de mujeres, donde estaban llenos, lavando botellas, fregando, ellas incluso luego etiquetaban a mano. Sin ir más lejos, Agustín, bien cerca de donde estamos. Morenito, por poner un ejemplo, ahora ¿no? Te voy a decir un tema. Bueno, pues resulta de que entramos en contacto, en este caso mi padre y mi tío, nosotros ya íbamos siendo grandecitos, ¿no? Ya estábamos metidos bien en el negocio. ¿Vosotros quién te refieres? En este caso mis primos y mi hermano, mis primos, que éramos... Es decir, los hijos de Juan Antonio y de Blas. Los hijos de Blas López. Perfecto. Correcto. Entonces pues se coge y se empieza a negociar con una empresa de rentería, vascos, el cual han sacado un grupo de embotellar de 1.200 botellas hora. Y aquello era una maravilla. Entramos a... ¿Estamos hablando de qué años? Los años, Ángel, pues te puedo hablar, yo qué sé, estamos hablando... Los 70, década antes, los 60. Vamos a hablar de los 65, ¿eh? Y entonces entramos con esta marca comercial que era Girondine. Sin dejar la otra. No, del otro ramo. El otro tema de multuración para moler uva era Rodes Hermanos de Alcohol. Sí, y ya nos vamos a embotellados, sí, que es totalmente distinto. Sí, porque dejasteis equipado todas las botellas de Valdepeña. Todo. Y ya dijiste, y ahora, siguiente paso, embotellado. Efectivamente. A renovarlo. Efectivamente, y claro, pues modernizarlo. Aquello era una maravilla porque resulta de que tenían su lavadora y tenían su grupo de embotellado y la gente, los bodegueros, se pegaban por comprar la máquina. Se pegaban por comprar la máquina, Ángel, porque si yo la pedí antes, porque si yo di dinero a cuenta antes, la suya ha venido. Y entonces te estoy hablando, fíjate, de bodegas desde las más grandes, como hubiera podido ser Luis Mejía, Pintado, Morenito, hasta entraba Abel Tarancón, Francisco Merlo, Calero, ¿quién más te citaría? Pero si es que habría tantos y todos querían Miguel López de Lerma, su grupo de embotellar. ¿Cómo no iba a tener él su grupo de embotellar? ¿Qué pasó? Que las chicas no nos miraban, claro, que nos han quitado el comer. No, sí es cierto, es que ellas, esos puestos de trabajo se siguieron manteniendo en bodega porque las manos de las chicas para estas cosas siempre han sido lo más primorosas que las de los hombres. Las cosas son como son. Y entonces, pues esos puestos de trabajo ya no hacía falta vestir la botella a mano, porque la hacía la máquina, ya no hacía falta el poner el corcho, ya no hacía falta poner la cápsula, ya no podía hacer falta, pues nada. Entonces, en toda esta aborigen de máquinas de embotellado, máquinas de machacar uva y máquinas de prensar y tal y cual, pues ya viendo que aquello era negocio, entonces cogimos y se hizo Makibi, se monta Makibi, que era una comercial, digamos, la montó Talo, la montó ya Talo, y bueno, y seguimos trabajando. Entonces, ¿tú te acuerdas de mi primo Juan? Sí, sí, claro, el mayor de nosotros. Pues él era el dirigente de Makibi. Efectivamente. Se va a Makibi. En un principio Makibi estuvo situada donde está ahora la churrería Veracruz, y luego ya después se va al polígono. Entonces Makibi, pues sí, oye, como un niño cuando nace, pues hay que ayudarlo a que crezca hasta que ya se vaya levantando y empiece, y así fue. Entonces Talo allí
le hacía esa aportación a Makibi para irla levantando. Ya Makibi se fortalece y bueno, pues al paso ya habían pasado por lo menos, no sé, te voy a hablar de 10 a 15 años, y un día nos juntamos porque de las dos familias los mayores éramos nosotros, ¿no? Mi primo Juan y yo. Y me dice un día mi primo Juan que si nos interesaría por luego, el más adelante, el separar negocios. Y entonces es cuando nos pusimos de acuerdo y separamos Makibi de Talo. Ya. Y entonces a Makibi se va él, sigue él de director en Makibi, y entonces en Talo quedamos los tres hermanos, los dos hermanos y el primo. Ya. Blas, que es mi hermano, Santiago, que es mi primo, y yo. Y seguimos adelante. Ya los padres y tíos habían desaparecido. Estaban siguieron unos años hasta que ellos ya se jubilaron, Ángel. Y entonces, al paso de estos años, pues ellos ya dijeron, nosotros ya aquí, ya vosotros cogéis las riendas del negocio y seguís tirando para adelante. Separamos Makibi de Talo. Y entonces nosotros lo que veíamos es que, como el negocio que teníamos, nos habíamos quedado un poco obsoletos en máquinas. Ya. No estábamos actualizados, teníamos máquinas de mi padre y de mi tío. Y entonces empezamos a invertir. Ya habían avanzado mucho, claro. Claro, empezamos a invertir en máquinas. Ángel, empezamos a hacer una inversión en máquinas, una inversión grande que hicimos, porque compramos tornos, compramos fresas, compramos sierras, y bueno, pues nos metimos allí en un buen tinglao. Sí te puedo decir también que en aquellas fechas era, no es jactancia, pero uno de los mejores de talleres de por aquí, de la provincia, este taller este. Entonces seguimos la andadura y ya pues nuestros padres se jubilan, los dos, nosotros los primos Juan con su Makibi y nosotros tres con Talo. Este es uno de estas bueno, te he dicho antes, una factura antigua de Juan Antonio López, si quieres cogerla. ¿De qué año es, por gusto? No tiene la fecha, no está rellena, pero sí, que es decir, del año 60 esta factura o algo así. Sí, estarán las facturas al uso que se le hacía tenéis, efectivamente. De hecho, ni aparecía IVA ni nada, porque entonces estaba el IPT, el Impuesto a Tráfico Empresa. Ya. Aquí no aparece no lo había. Como no lo había, ya de Juan Antonio López pasamos a ser Talo, que este es un membrete de unos de aquellos antiguos almanaques, de los almanaques que se hacía. Sí. Sí. Y siguiendo en el tema, no solamente eran bodegas, Ángel, eran todas las cooperativas de todos los alrededores, que nosotros montamos cooperativas y bodegas. Te cuento anécdotas. Por ejemplo, en Infante se montó Bodegas Duque San Fernando, en Alcubilla la cooperativa de Alcubilla, en Membrilla la cooperativa de Membrilla, La Solana, Santa Catalina, Las Labores, bueno, es que era todo, o sea, lo teníamos abarcado todo el campo de Calatayud del término, lo teníamos todo abarcado en cooperativas y bodegas las más importantes de todo Valdepeñas, bueno, importantes y particulares, no había grandes ni chicos. Sí, que lo mismo trabajabais con grandes. Nosotros, el cliente siempre ha sido lo mismo, ¿sabes? Y pues ya te digo, pues trabajábamos en bodegas Luis Mejía, Morenito, Calatayud, Pintado, aquí en Valdepeñas, todas las bodegas que había, el mantenimiento y reparación. También con Bodega Félix Solís cuando se funda en Valdepeñas. Empieza a fundar en la calle Las Zarzas. Sí. Y hasta hoy que nos hemos jubilado. Hemos estado trabajando en ella. Con ellos. Ya vamos para adelante, continuamos, Ángel, y entonces viene aquella hecatombe, porque aquello fue una hecatombe donde resulta de que las empresas
de financieras y bancos empiezan a comprar bodegas en Valdepeñas. Ya. Y desgraciadamente lo mismo que las compraban las destruían. Siempre hemos tenido, en los que hemos andado alrededor de la bodega, si no directamente alrededor, hemos tenido el concepto de que los señores banqueros estaban acostumbrados a ganar mucho dinero y compraron el negocio del vino casi como que aquello le iba a dar más beneficios que vender el dinero. Ya. Y fue todo lo contrario, por lo cual aquello no duró poco, como vulgarmente se dice. Una lumbre viruta, aquello se hizo polvo, todos los negocios grandes se vinieron abajo en 5 o 6 años. Y no quedó, como luego dicen, nada de nada. Aquí tenemos la prueba, mi vecino. Bueno, y muchos de los que han nombrado. Ya. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces nosotros, como seguíamos trabajando, había una estructura de negocio y todo esto se viene abajo, pues nos tenemos que seguir buscando la vida. A ver. Le vamos dando servicio a Bodega Solís, le vamos dando servicio a Bodega Los Llanos. ¿Qué pasa? Estas bodegas, al ser ya tan grandes, lo que se hacen es que se hacen con un servicio técnico, o sea, unos señores de mantenimiento que le están dando allí dentro de la bodega, que los meten en plantilla y le están dando servicio continuo. Recurren a nosotros pues cuando ellos ya no tenían máquinas para ejecutar un trabajo que nosotros era el que podíamos hacer. Y en eso vamos trabajando, vamos funcionando, pero queda todavía otro tema, que era el de las almazaras de aceite. Nosotros también hemos estado metidos en ese mundo y entonces pues lo empezamos a tocar también más fuerte y nos metimos en la provincia de Jaén, entrando por aquí por Villamanrique. Por ahí hay una serie de pueblos, Venta Los Santos, Aldehermosa, y por ahí nos metimos, empezamos a ganarnos clientes, a hacer trabajo, y bueno, pues era otra salida que teníamos. Frimancha, mi padre con don Esteban, nuestro antiguo alcalde, pues fue uno de los primeros, y con Afrodisio González, que fue uno de los primeros que pusieron la primera piedra en Frimancha. Y Frimancha ha sido una empresa que ha dado muchísimo trabajo. Ya lo creo. Y mucha gente de comer y muchísimo. Y con Frimancha nosotros hemos estado hasta la hora de jubilarnos. Hay cosas, anécdotas, Ángel, que te puedo contar que nos han pasado en bodegas. En Bodegas Los Llanos, la cueva la conocen, ¿no? Sí, claro. Muy bonita, preciosa. Pues todos los años tenían la gentileza esta gente, porque eso era una sociedad de 3, 4, eran los socios de esta bodega, los dueños, y bueno, pues se ve que tenían dinero y esto poco menos que lo tenían como un hobby. Pues en esa bodega, en esa cueva, todos los años le nombraban la calle a un personaje. Sí, poeta principalmente, escritor. Luis del Olmo, Sara Montiel, a muchos. Cada calle tiene su nombre. Y venía el personaje. Y a nosotros, a los que trabajábamos dentro, nos invitaban ese día allí a echar un rato, a estar un rato, tomar un vino, hablar, charlar. Pues mira por dónde. Un año a un señor le dieron una calle en Bodegas Los Llanos, que tengo por ahí, no me acuerdo de traértelo, un libreto que nos dio a cada uno. Este señor era un poeta de aquí de Valdepeñas. Sí. Entonces dijo, a la hora de hablar, dice: fíjense, si soy desgraciado, que en el exilio, o sea, cuando la guerra me tuve que ir exiliado a Madrid. Dice, y ahora que ya todo pasó, todo está olvidado, dice, después de vivir en Madrid casi en las alcantarillas, ahora me dan una calle en mi pueblo y me la dan en una cueva. Un detalle. ¿Ese quién fue? ¿Emilio Ruiz Parra? ¿O pues ese, tengo ahí un libreto. Estaba yo allí. Bueno, y entonces, ¿cuándo llega ya al final de tu, al menos, etapa, jubilación, y no sé si al mismo tiempo el negocio continúa un poco tiempo? Bueno, pues ya... En este caso, porque claro, mi primo Santiago
él estaba más dedicado a la cuestión comercial y los que estábamos dentro del taller éramos mi hermano y yo. Pues resulta de que Santiago se salió antes, él se salió con su cosa comercial, se salió unos años antes de jubilarnos y siguió su rumbo, y entonces nosotros seguimos. Como yo le llevo una edad a mi hermano, pues le dije, oye, pues mira, vamos a coger, yo me prejubilo, sigo aquí en el taller y ya te da a ti más tiempo para llegar a tu jubilación. Y así estuvimos durante, no llegó al año, me parece que fueron 6 meses, Ángel. Y ya, pues bueno, se veía un desmotivamiento de trabajo, se veía una cosa que aquello ya no... Ya no es lo que era. Y ya dije yo, digo, mira, ya estoy bien caliente desde los años que empecé, en el 50 y... he dicho en el 58, en 58. Y me jubilé... Sí, a los 10 años de nacer. A los 10 años. Me jubilo a los 66 años y tengo 56 años de trabajo. Oh, pues no y veo. Ya con una particularidad, Ángel, que para mí, no ha sido nada más que mi vida, nada más que el trabajo. Es lo que me ha gustado, es lo que he hecho con mucho cariño y he procurado hacerlo siempre todo lo mejor posible. Y claro, pues había algunas veces que hasta me daba corte, porque llegaba a reuniones con los amigos, he tenido... Y, oye, el fútbol, que esto, que el otro, no me gusta el fútbol. Había una esta de fútbol, no podía hablar porque no tenía ni idea. Sabía, bueno, que había ganado España, pero que tampoco me metía en más profundidades. Los toros me han gustado, sí, he ido a los toros aquí en feria, cuando va todo el mundo, como exactamente. Pero luego ya después otras aficiones, pues era el trabajo y el trabajo. Era la familia. Y la familia, era lo que había. Bueno, pues interesante esta primera parte, pero no va a ser menos interesante la segunda, en donde vamos a comenzar precisamente con un apunte familiar y luego ya nos vamos a centrar esencialmente en una afición que Agustín López tiene, que es la reproducción de algunas cosas que vamos a tener ocasión de ver dentro de estos perfiles valdepeñeros. Así que, por tanto, en unos momentos volvemos con todos ustedes. Bueno, pues reanudamos el perfil valdepeñero dedicado a Agustín López García, que ahora en esta segunda parte pues nos va a sorprender, les va a sorprender con los trabajos que él realiza ya en sus horas libres, una vez que ya se jubiló. Nos quedaba por comentar, Agustín, tu etapa en el servicio militar, porque me imagino que harías el servicio militar. Sí, lo hice. ¿Dónde te correspondió? En el Sáhara, perdón. En Verde, sí, cerca del Ayun, en el BIR número 1, el Sáhara. En el Sáhara. ¿Tiempos convulsos o no hubo muchos problemas? Tranquilo. Yo estuve antes de la Marcha Verde, 4 años antes, estuve en el 70. ¿Y qué recuerdas? ¿Estuviste cuántos meses, Agustín? Estuve 12, 15, 16 meses. Estuve. No es poco. Por un problema que tuve a última hora, a la hora de licenciarme. Ya. ¿Y se prolongó la mili? Sí. Se prolongó. 3 meses más. De todas maneras, ¿qué recuerdos guardas o cómo definirías tu paso por el servicio militar? Pues mira, yo lo definiría de la siguiente manera, Ángel. Aquello, cuando llegas allí, porque nosotros, te voy a contar un poco el viaje, fuimos el último reemplazo que fuimos en barco. Entonces, pues llegamos a Cádiz en tren, allí estuvimos en un cuartel 7 días y a los 7 días nos embarcaron en el Victoria. Los que iban fuera, en la cubierta, no iban mal, pero los que iban dentro en la bodega, 1.500 tíos allí con 2 servicios, pues tú imagínate lo que se puede montar. Sí, no es poco. Bueno,
Al tercer día, en el Ayun, no había puerto para desembarcar. Entonces lo que hacían es que como el mar estaba muy mal, nos vuelven a Canarias. Y estamos en Canarias 3 días. Allí nos dieron una ducha, una marmita y tal, y a comer unos plátanos y eso. A la mañana siguiente de madrugada nos volvimos a embarcar. Y al día siguiente, al día y medio siguiente por la noche, llegamos a las costas del Ayun. Empezó el desembarco por la mañana y terminó por la tarde. Yo desembarqué por la tarde. El desembarco se hacía de la siguiente manera, como ponían un anfibio es un coche, un barco que lo mismo te anda en tierra que en agua. Entonces desde una de las escotillas del casco del barco te cogían y con el saco petate te tiraban al anfibio. Caías allí, algunos se lesionaban un tobillo, otros la muñeca. Bueno, vamos bien, hasta ahí. Y ya conforme nos íbamos acercando a las costas, desde alta mar, nos íbamos acercando a las costas, veíamos aquellos personajes que decíamos, pero bueno, ¿a dónde nos han traído? Comentábamos, chicos de aquí de Valdepeñas, compañeros que tenía, y yo, pero bueno, ¿dónde nos han traído? Veías aquella gente de la Legión, demacrada del sol, de la arena, del siroco, demacrada, parecían nuestros abuelos, parecían. Ya. Y eran gente de la quinta anterior. Ya ves. Y eran gente de la quinta anterior. Y yo los veíamos igual que si fueran nuestros abuelos. Pues verás, hubo amigos míos que desembarcaron por la mañana. Y yo desembarqué por la tarde, después de comer. Y cuando llegó allí al cuartel y veo a uno de ellos, no sé si tú te acordarás de un tal Trini, que estaba trabajando en el motel de camarero. Me suena. Bueno, pues este vino, era compañero. Del reemplazo. Y lo veo y le digo, pero bueno, Trini, ¿qué han hecho contigo? Dice, ¿qué han hecho conmigo? Dice, espérate un momento que ahora te enterarás. La última quinta también, Ángel, que nos pelaron completamente al cero. La cabeza igual que una bombilla. Nos ponían unos pantalones bombacho y un gorro salacó, igual que el que salía el del TVO. Una camisa color arena, bomba. Bueno, habíamos pegado un cambiazo de un giro de 360 grados. No éramos personas. Ya. Sí, el teniente coronel nos dio la bienvenida, allí aquello, ya pinchazos por un lado, por otro, para arriba, para abajo. Y empezamos la convivencia allí. Fue un desastre porque la gente allí, como no había agua dulce, era el agua salada. La tenían que desalar, no daba tiempo, había unas diarreas tremendas. Exagerado. Y bueno, pues hasta que el cuerpo se iba haciendo a todo aquello. Entonces yo estuve allí en el campamento y allí estuve toda la mili. Ahí te quedaste ya. Sí, porque llegué allí al taller y había uno de aquí de Valdepeñas que se licenciaba y me dijo, si quieres ocupar mi puesto, no tienes que andar por ahí en el desierto con los camellos en Emara. En el otro lado, en el otro, en Cabo Bojador. Te vino Dios a ver. Y allí me quedé. Estaba entonces a 40 kilómetros del Ayun capital. En el Ayun capital no había nada más que un cine y eso sí, un código de estos, no lo voy a decir ahora. ¿Club? No, hombre, de un... Bueno, es igual, no te preocupes. Como el que tenemos en Almagro. ¿Un teatro? No, el otro. ¿Parador? El parador, un parador, que era lo único que merecía la pena, el parador del Ayun. El parador del Ayun. El parador del Ayun, pues muy bien. Pues allí íbamos los domingos cuando nos habían mandado el dinero del mes y allí echábamos un rato tomando un vermú. Como tampoco daba para tanto, pues vuelta a casa. Y allí la convivencia con los compañeros, pues nada, hacer instrucción, baño todos los días por obligación, porque si quieres ahora en un parte oficial lo puedo leer, los servicios, había que bañarse en la playa, estábamos en la playa, un baño diario en la playa, y era lo único que teníamos, no teníamos más distracciones, que entonces había mucha bebida, allí eso sí, se bebía whisky, llegaba el vino de pintado,
el vino de litro, las botellas de litro de pintado llegaban allí. No, pues daría alegría, el aliciente, algo de Valdepeñas. El aliciente, Ángel, que allí había era coger un domingo un botellero de vino y en otro botellero vacío lo llenabas de bocadillos, te ibas a la playa y ya está, y ahí echabais el día. Bueno, ya te licenciaste, ¿no? Y ya me licencié, sí. Pero antes de licenciarme, como yo estaba allí en el taller, pues resulta de que, claro, como no teníamos ni lavabos ni nada para asearnos, teníamos que hacerlo todo en cubos y afeitarnos y tal y cual. Y entonces por la noche, allí al barracón, dormíamos en barracones, pues llevábamos un cubo de agua, lo dejabas debajo de la litera y al día siguiente ya tenía para el aseo. Pues mira por dónde aquel día habían abierto una zanja en el taller, llegué por la noche a oscuras, entré con el pie derecho en la zanja y me partí la pierna y el peroné, a punto de jubilarme. Adiós, amigo. Cuando ya te ibas a licenciar. Me meten allí en el hospital, en el Ayun, y os podéis creer de verdad, que yo ya me sentía allí, del tiempo que llevaba, nativo. Yo ya era de aquellos. A mí no me faltaba nada más que el turbante y dejarme la barba. De en cuando miraba la fotografía de mi madre y de mi novia y decía, bueno, todavía tengo familia en la península. Viví unas experiencias, me tuvieron que intervenir 2 veces, porque resulta de que me pusieron clavos y tal y cual aquello, y luego ya el día 21 de mayo del año 71 70. 71 me dieron ya el pasaporte para... Bueno, pues lo pasado está. Dices que tenías allí la foto de la novia. ¿Ya eras novio con Gloria? Sí, volví allí luego otra vez, Ángel, allí al Ayun, en el viaje de novios. Bueno, pues para soñarle a tu mujer. Sí, porque estábamos en Canarias y había un vuelo que aquello era práctico y rápido y tal y cual. Digo, mañana vamos a coger, cayó en un Viernes Santo. Digo, mañana vamos a coger y vamos a ir al Ayun para que veas tú, porque dicho sea de paso, Ángel, estando allí en el hospital hice una buena amistad con una monjita de allí, que era de aquí de La Roda, y entonces hicimos un pacto entre los dos. Me dice, oye, le digo, hermana, Sor Catalina, digo, usted, yo ya estoy licenciado, ya llevo unos días licenciado, pero estoy aquí metido en el hospital, no puedo salir y tengo ganas por lo menos que me dé el aire de la calle y tal y cual. Y me dice, bueno, ya veremos a ver lo que podemos hacer. Dice, bueno, dice, sí, ya está solucionado. Dice, todos los domingos en misa vas a ser tú el que lea la carta de San Pablo a los Corintios. Digo, eso está hecho. Con tal de salir. Con tal de salir. Y así fue fruto del matrimonio de Agustín y Gloria, ¿cuántos hijos tenéis? Pues tenemos 3 hijos. Mi hija la mayor, que está Marigloria, está farmacéutica, está en Granada. Mi hijo Juan Antonio, el segundo, que es ingeniero técnico, está aquí en Parrós, en Bolaños. Y mi hijo Agustín, el más pequeño, que se lleva 12 años con su hermano, y ese ahora está aquí en España, pero normalmente ha estado en Norteamérica, ha estado en Estados Unidos, en Inglaterra, pues es aeronáutico. Entonces él anda con todo este lío. ¿Y nietos? Nietas. ¿O nietas? 4. Bueno, pues ahora vamos a otros hijos. Nos vamos a centrar principalmente en tu gran afición, la de reproducciones de cañones, la de un timón de un barco y alguna otra cosa más. Que comenzaste esta etapa o esta afición de reproducciones realizadas hasta el momento que aquí se pueden ver. ¿Por qué? Empezamos con este. Vamos a ver, mira Ángel, que no quiere decir que fuera el primero, quizá. Sí. Mira por dónde. Este fue el primero porque fue un regalo que yo le hice a mi mujer. Fíjate. Para el día de su cumpleaños. Y entonces estaba yo todavía en activo y bueno, pues cogía y me iba ahí al taller sábados y domingos y lo iba sacando poco a poco, hasta que llegó el día de su cumpleaños y se lo regalé. Este fue el primero. ¿Es réplica de algún otro que tú conozcas? Esto es versión tuya. Réplica del artesano. Del artesano que eres tú. El primero que tienes a tu izquierda, Agustín. Este primero que tengo a mi izquierda, ¿me permites que haga un poco de descripción, de historia al empezar estos cañones? Breve, pero breve. Sí.
ya me jubilo y en una cochera pequeñita que tenía en un piso, que no cogía ni un coche, allí monté un torno pequeño que busqué en la chatarra y empiezo a hacer mi hobby que he querido. ¿Qué es esto? Muy bien. Este primero, Ángel, voy a un viaje al castillo de Belmonte y en el patio de armas Sí, me lo encuentro. célebre patio de armas. Me lo encuentro. Y bueno, claro, fotografío, como hice con todos, y saco una reproducción de lo que es el cañón. De este, que es uno de los más antiquísimos que haya Se nota de todos. la Atado con cuerda la cureña, lleva la cureña desplazable para regular el tiro. Y el siguiente, que parece que es más tradicional en el ámbito de la guerra de independencia, alguna cosa de esas. este siguiente también es el que está en el patio de armas del castillo De Belmonte, en Cuenca. Sí. Y bueno, pues lo mismo, son los dos que hay allí. Los dos. Fue los dos que fotografié. Como es natural, Agustín, este segundo más moderno, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Sí, muy tradicional. Hay una diferencia, claro, ya estos son ya de... ¿Y el resto? Por ejemplo, este con el cañón tan grande. Este es el que está en la puerta del palacio del Viso del Marqués. Hay dos, pues este es uno de ellos. Es uno de ellos. En la puerta del Palacio del Viso del Marqués. Luego pasamos al siguiente, que junto al del Palacio del Viso del Marqués nos encontramos con este. Ese lo fotografié en el Museo del Ejército de Toledo. Ese otro. Y este otro que tengo yo a mi lado. Este otro hicimos un viaje a Praga y como siempre iba pendiente de bueno, vas a lo que vas, ¿no? A lo que te interesa. Pues hay un callejón en Praga que se llama Callejón de la Alquimia. Entonces en ese callejón había, aparte de que claro, la alquimia era los que hacían era el oro y todo este tipo, y había máquinas nada más que de guerra y máquinas, pero antiquísimas, para flagelar a las personas, para torturar, para matar. Y entonces lo vi allí, el cañón, y está hecho la fotografía en el Callejón de la Alquimia, en Praga. En Praga. ¿Cómo los has hecho? ¿Qué has utilizado para poderlo construir? Bueno, vamos a ver, en primer lugar el proceso es la fotografía del original, luego después ya paso y los materiales que tengo son bronce, madera y algo de acero, muy poco, acero de hierro llevan muy poco, o sea, un 3% de lo que es en sí el cañón. Lo que más este es el bronce, todo está hecho en bronce. En bronce. ¿Piensas seguir con esta afición o de momento has cortado? Pues Ángel, he cortado por las circunstancias, porque resulta de que el piso que antes mencionaba, con la cochera pequeña, lo he vendido. Ya. Y ya... Te has quedado sin el tallercito. Pensé en llevármelo todo allí al Peral, que tengo una casita allí en el Peral, allí sí tengo sitio, pero digo, ¿cómo me hubiera allí en un invierno por las mañanas? Y de momento lo tengo todo en... Tuve también idea de coger y haber montado, porque esto hubiera podido ser negocio, o sea, no hacer uno a uno. Ya. Pero ¿en serio? Haberme puesto al habla con... Sabes que en estos sitios, como puede ser en Belmonte, siempre hay una tienda donde hay caprichos, hay tal. Pues si hubieran querido, en el Viso ocurre lo mismo, hay otra tienda de souvenir, ¿no? Pues haberlo introducido, pero que nunca me dio por hacer nada de eso. ¿Y el timón? El timón este está hecho en Cádiz, en el Museo de la Marina. Es copia, réplica del que existe allí. ¿También está en la puerta? Está colgado en una pared. Está colgado en una pared. Claro, yo aquí en vez de colgarle una pared, le hice ahí un soporte sí, una peana, ¿no? Sí, una peana. ¿Y lo que tienes al lado del timón? ¿Qué es? Pues esto ha sido una herramienta mía de trabajar en el torno, que es una luneta que por los años que tiene, por eso la tengo aquí. La tengo ahí por conservarla, una luneta fija de torno zen. Eso es
se empleaba, pues bueno, a lo mejor para hacer este cañón grande había que emplearla en el torno, ¿no? Para estos pequeños no, pero para este cañón, por ejemplo, sí. Porque tu especialidad, Agustín, era el torno, principalmente. Torno y fresa. Fresa. ¿Y esto que tengo yo aquí a mi lado, qué es? Vamos a ver, eso es una válvula de unos motores diésel que había en Frimancha, producían corriente, motores Deus, de 14.000 caballos. Y entonces a estos motores nosotros cada 4 meses le hacíamos un mantenimiento. Y ese mantenimiento, pues claro, significaba a lo mejor una parada de 300, 400 horas, pero se hacían todas seguidas. Y entonces ves un flanco que tiene brillante rectificado, sí. Había que rectificar ese flanco y el otro lado, y la hembra. Esta es la válvula de los motores esos. Muy bien, Agustín, pues esto ha sido prácticamente todo que hemos podido introducir dentro de este programa, y ya si quieres añadir alguna cosa más, pues a tu disposición quedamos. Pues nada, Ángel, que te puedo decir que yo, pues como te hablaba antes al principio del reportaje, que en mi vida lo único que ha sido eso, pues el trabajo, y siempre centrar lo mismo, los problemas de los clientes, vivirlos muy adentro para darles su solución correspondiente. Hemos pasado muchas vendimias estando aquí en Valdepeñas sin venir a casa, sin poder venir a casa porque aquello no andaba y aquello tenía que funcionar el día siguiente. Y muchos días, siempre no sé qué pasaba, el día del Pilar es que era terminando la vendimia, aquel día siempre era nefasto, el día del Pilar. Añadir más cosas, pues que ya después de una vida pasada, pues ya lo único que quieren muchas veces, aunque no siempre, ¿no? Porque siempre estás huyendo, sino con una cosa, estás con otra, como te he dicho, tengo en el Peral, sí. En fin, tú me ves por ahí, también me gusta, salir mis ratos con los amigos, con algún que otro matrimonio, tomar nuestros vinos, tomar nuestras cosas. Y pasear. Y pasear. Pues nada, Agustín, que hemos estado muy Muchas a gusto gracias contigo. A vosotros por acordaros de mí, y bueno, pues aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis. Y si algún día, perdón, no lo he comentado, falta un cañón que también se lo regalé a mi hija. Ah, falta otro. Sí, pero es una réplica de este. Ah, igual que ese. Igual que este, ese se lo regalé yo a mi hija. Y luego ya empezó la familia a decirme que si la hacía, que si tal, que si igual, y dije no. No, porque si no, no acabas. No paro yo de... Y lleva trabajo, Ángel. Claro que lleva mucho trabajo, porque además es que tiene todo tipo de detalle. Madera, radia las ruedas, haz los radios de madera, mételos, enclávalos, y bueno, pues aquel que es giratorio, lleva su giro, iba tirado por 2 caballos, ya ves, como las galeras antiguas, para posicionarlo en tiro, en fin, tienen trabajo. Yo he hecho mi cometido, Ángel, ya, a lo que vengan detrás, y no sé, pues si algún día a lo mejor se me ocurre por ahí, porque me dijo un amiguete de un taller, dice, pero si es que tiene allí un torno abandonado, dice, si lo que tienes que hacer por aquí es venirte y tal y cual, pero tú sabes cómo están las cosas, ¿no? Basta ser de que estés, que yo de todo esto ni al contrario, ni he cobrado nunca un duro ni nada de... Pero que no, porque hay cualquier inspección o cualquier cosa y no quiero. Es una complicación. No quiero. Bueno, pues gracias a Agustín López García, gracias a los telespectadores por la amable atención que nos han prestado dentro de este nuevo capítulo de esta amplia serie de perfiles valdepeñeros.